Hola, buenos días, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a hablar sobre datos interesantes de la unidad 1 a unidad 2 de historia. En un tiempo de 6 minutos y medio. La evolución de los homínidos. Los seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso hominización. En pocas palabras, es un proceso evolutivo del hombre. Y les voy a hablar sobre el proceso y cada una de sus fases. Empezamos con el Australopithecus. Este ser vivió hace 7.000 millones de años y se localizaba en el este de África. El siguiente es el Homo habilis, que significa hombre hábil. Este ser ya podía hablar y vivía hace 2 millones de años y se localizaba en África. El Homo erectus significa hombre erguido. Su aspecto era muy parecido al de nosotros y eran cazadores. Su última aparición fue hace 1.500.000 años y fue en Europa, Asia y Oceanía. El Neandertal. Eran cazadores y vivían en grupos y ya tenían la mentalidad de poder enterrar a los muertos. Su última aparición fue hace 100.000 años y se localizaba en Europa, Asia y África. Y por último tenemos al Homo sapiens. Esta especie pertenece a lo de los hombres de hoy en día y dominaban la técnica de caza y practicaban ritos religiosos. Su última aparición fue hace 100.000 años a 40.000 años. La hominización. Entre el año 2.500.000 años antes de Cristo hasta 10.000 antes de Cristo se produjo el proceso evolutivo y tuvo grandes cambios. Y uno de ellos fueron la adaptación a la posición bípeda. Esto quiere decir que andaron sobre dos piernas y esto le permitió liberar las manos para otras tareas. Los cambios en la cadera. Las piernas y los pies podían sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. Y el último, el aumento de la capacidad neuronal y el desarrollo del cerebro. El cambio permitió que la frente fuera plana, la reducción de la mandíbula y el maxilar. Ya podía pensar un poco más el ser humano. Producción simbólica en el Paleolítico. Creación de herramientas. Antes, los hombres y las mujeres se alimentaban de todo lo que les daba la naturaleza, es decir, eran recolectores. Vivían en grupos y tenían la necesidad de poder crear armas. El Homo habilis creó y perfeccionó las herramientas de caza, y eran el arco, flecha o el propulsor de lanzas. Esto facilitó el proceso de caza. ¿Cómo vivían y cómo se organizaban? Vivían en zonas fértiles y se desplazaban. En pocas palabras, eran nómadas. Normalmente vivían en cuevas y en ocasiones en campos de cabañas. Se organizaban en clanes y solo buscaban la subsistencia. Era una sociedad igualitaria. Todos tenían que trabajar. La evolución de las herramientas. Paleolítico inferior. El primero en trabajar la piedra fue el Homo habilis y creó el guíjaro. Por lo tanto, el siguiente, el Homo erectus, tallaba los guíjaros, las dos caras y creó instrumentos para poder cortar, rascar huesos. Paleolítico medio. Aquí los neandertales fabricaron las flechas, cuchillos y trabajaban con la madera para mejorar la caza. Y una de sus grandes aportaciones fue el vestido con pieles de animales, para asegurarse del frío. Y por el último tenemos al Paleolítico superior. En esta última etapa, las personas mejoraron la caza gracias a los instrumentos. Uno de ellos serían arpones con huesos, anzuelos y flechas más puntiagudas. La sociedad agrícola. Vivían en un lugar ya fijo y cerca de un río, porque no podían trasladar el ganado o la ganadería de un lugar a otro. Eran comunidades autosuficientes, pues producían todo lo que necesitaban para vivir, aunque empezó el trueque o el intercambio de productos. Era una sociedad igualitaria. Se dividían entre cuidar el ganado y poder sembrar. Se empezó también a elaborar el tejido y la cerámica. Y entre otras cosas, como para ayudar o facilitar el modo de producción de alimentos o necesidades. Arte y religión en el Paleolítico y Neolítico. Las personas se preguntaban a sí mismo por qué sucedían los sucesos naturales, la vida y la muerte, el día y la noche o el crecimiento de las plantas.
Entonces empezaron a adorar a dioses. El arte mobiliar. Se trata de un conjunto de objetos transformables en algún tipo de decoración artística. Existen diferentes objetos, como el hueso, piedra o asta. Se empezaron a elaborar en el Paleolítico Superior. El arte rupestre. Se refiere a las pinturas y grabados sobre rocas, ya sean en el aire libre o en cuevas. Las personas pintaban en las paredes un animal o una técnica que ellos usaron para poder cazar a ese animal. Y una de las cosas más comunes pintadas eran manos y sucesión de puntos. Y el último tema son los megalitos. Un menhir es un gran trozo de piedra. Está sobre una superficie más común en pasto. Alineamiento. Es una sucesión de menhires. Cromlech. Son menhires colocados alrededor y forman un círculo. Se dice que su uso fue para enterrar y para rituales. Y tenemos al dolmen. Es una cámara de piedra colocadas verticalmente que sostienen uno horizontal. Esos menhires para colocarlos llevan un proceso. Normalmente raspaban la piedra, la rodaban y la enterraban entre 5 o más personas. El lugar donde se encuentran más megalitos es en Europa. Por último, un megalito podría pesar más de 400 kilos y no era tarea fácil, sino utilizaban instrumentos. Bueno, estos fueron los temas de la unidad 1 y unidad 2.